Entré en el hotel con un sobre que pesaba más de lo que parecía. Cada paso por el luminoso y frío vestíbulo me parecía un martirio, pero mi concentración era implacable. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Sabía que aquella carta lo cambiaría todo. Era un ultimátum, una confesión de que lo sabía, de que había descubierto la verdad que mi mente insistía en negar. El mundo a mi alrededor parecía tan fuera de lugar, la gente hablando, riendo, ajena a la inminente destrucción que estaba ocurriendo silenciosamente en mi interior. Subí al ascensor, cada planta se anunciaba con un tintineo que resonaba como una advertencia. El número de la habitación estaba grabado en mi mente. Cuando se abrió la puerta, allí estaba yo, de pie frente a un pasillo silencioso e iluminado, como un decorado para el clímax de una obra trágica. A cada paso, el peso del sobre parecía tirar de mi mano hacia el suelo, pero seguí adelante. No había vuelta atrás. Llegué a la puerta y, sin dudarlo, deslicé la carta por debajo. Sabía que estaban allí. La ropa esparcida por el suelo, el murmullo sordo de risas cómplices que me revolvieron el estómago. Volví al coche y esperé. Las luces del dormitorio no tardaron en encenderse. Imaginé la escena. Ellos, aún borrachos por su transgresión, abriendo el sobre juntos, quizá riéndose de un posible malentendido, hasta que el peso de las palabras les golpeó como un puñetazo. Entonces sonó mi teléfono. Era ella. Sabía lo que se avecinaba, pero aún así, el sonido de su voz fingiendo preocupación e inocencia fue como un cuchillo que se clava lentamente. «Amor, ¿qué significa eso? ¿Dónde estás? Tenemos que hablar». Esbocé una sonrisa triste y cansada. «No tenemos nada más que hablar. Tú tomaste tu decisión, ahora yo tomo la mía». Ella lo intentó. Suplicó. Las mentiras se derramaban como un dulce veneno, cada palabra me recordaba los días, meses, tal vez años, que viví como una idiota. Fingí no ver las señales, los mensajes borrados, las excusas poco convincentes, el perfume que no era mío. Pero allí, aquella noche, mientras escuchaba su voz desesperada al teléfono, ya no estaba ciega. «Sabías que estaba aquí, ¿verdad? ¿Cómo te has enterado? Por favor, tenemos que hablar en persona. Esto es un malentendido». «No hay ningún malentendido. Solo quería que lo leyeras con él a tu lado. Porque ahora ambos podéis enfrentaros a lo que habéis hecho juntos». La línea quedó en silencio. Podía imaginar su expresión, su mente trabajando desesperadamente para encontrar una salida, una excusa. Pero no había ninguna. Ella sabía que yo lo sabía. Y yo sabía que ese silencio era la confesión que nunca había recibido directamente. Colgué el teléfono antes de que pudiera continuar, antes de que pudiera vacilar. El silencio en el coche era ensordecedor, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Los recuerdos empezaron a inundar mi mente. Los momentos en los que había confiado ciegamente, amado sin reservas, construido un futuro junto a ella. Y todo eso se rompió, pedazo a pedazo, cuando ella me traicionó con ese hombre. Él, por supuesto, era un símbolo de todo lo que yo no podía ser. Ese jefe carismático y seguro de sí mismo que ella mencionaba casualmente en una conversación. «Es tan inteligente, tan divertido». Pensé que eran comentarios inofensivos. Qué tonta fui. Y ahora, allí estaban, afrontando las consecuencias juntos. No sabía qué pasaría después, pero había algo que no podía ignorar. En el fondo, no era solo el hecho de que me hubiera traicionado. Fue su elección, el momento en que decidió que todo lo que habíamos construido no era suficiente. ¿Qué quedaba ahora? ¿Qué vendría después de esa carta? No había vuelta atrás y, por primera vez en mucho tiempo, estaba preparado para afrontar lo que viniera. Pero la pregunta que seguía resonando en mi mente era, ¿estaban preparados? Bienvenidos al canal donde exploramos los dramas más profundos y emocionantes de la vida. Aquí no apoyamos de ninguna manera la traición, ya que creemos que puede devastar vidas, familias y la confianza. Nuestras historias son ficticias, pero reflejan las duras consecuencias que puede acarrear la traición. Prepárese ahora para una narración impactante, llena de giros y emociones intensas. Abróchense los cinturones, porque esta historia les va a conmover.
Buena escucha. Isen siempre había creído que el amor se construía sobre cimientos sólidos, una mezcla de confianza, admiración y, sobre todo, respeto. Había conocido a Mia cuando ambos eran jóvenes, aún llenos de sueños y dispuestos a conquistar el mundo juntos. En aquel momento, su conexión fue instantánea, como si el destino hubiera conspirado para unirlos. Isen era un hombre decidido, metódico y práctico. Tenía una rutina casi predecible, que le daba una sensación de control sobre su vida. Trabajaba para una empresa de logística, donde pasaba horas planeando rutas y estrategias, con la mente siempre organizada como un tablero de ajedrez. Mia, en cambio, era pura espontaneidad. Artista apasionada por los colores y las formas, convertía los lienzos en universos y vivía como si cada día fuera un nuevo lienzo en blanco. Era el equilibrio perfecto para Isen. Cuando él se perdía en un exceso de planificación, Mia le recordaba que debía respirar, vivir el presente. Era como si ella aportara luz a las sombras de su lógica, y él le ofreciera una base firme en medio del caos creativo. Sus primeros años juntos estuvieron llenos de descubrimientos y aventuras. El matrimonio llegó pronto, pero a ambos les pareció natural. La casa que compraron simbolizaba la vida que estaban construyendo juntos. Mia transformó el lugar en un paraíso de creatividad, con cuadros esparcidos por las paredes, pinceles olvidados en rincones inesperados y una energía que hacía vibrar cada habitación con su personalidad. A Isen, meticuloso como era, a veces le molestaba el desorden creativo, pero siempre cedía cuando veía la alegría en la cara de Mia al terminar otra obra maestra. Pasaron los años y con ellos llegaron las responsabilidades. Isen fue ascendido varias veces, lo que trajo consigo una mayor estabilidad económica, pero también largas jornadas de trabajo y frecuentes viajes. Mia, aunque orgullosa de los éxitos de su marido, a veces sentía el peso de la soledad. No era algo que admitiera fácilmente, pero las noches silenciosas en casa empezaban a crear grietas en su vivacidad. Isen notó estos cambios. Intentó compensar su ausencia con gestos grandiosos, viajes sorpresa, regalos caros y cenas en restaurantes de lujo. Para Mia, sin embargo, faltaba algo más sencillo, su presencia, el tiempo que no podía comprarse ni sustituirse. Ella sabía que Isen lo hacía todo por amor, pero en algún momento, ambos empezaron a perder el rumbo. Sus amigos más cercanos notaron los cambios. Emily, amiga de Mia desde hacía mucho tiempo, la animaba a menudo a hablar de sus sentimientos. «Tienes que abrirte a Isen», le decía a Emily, «él no lee la mente, Mia. Y sabes que haría cualquier cosa por ti». Mia sintió con una sonrisa melancólica, pero evitaba esas conversaciones. Para ella, admitir que algo iba mal era como reconocer que el cuento de hadas que habían construido juntos se estaba resquebrajando. Por parte de Isen, el trabajo se había convertido en un refugio. Aunque amaba profundamente a Mia, sentía que algo invisible se filtraba entre ellos. Las conversaciones se hicieron más cortas, los silencios más largos. Creía que el estrés del trabajo y las presiones de la vida cotidiana eran los culpables. Las cosas mejorarán, pensaba, casi como un mantra. La casa, que antaño había sido un hogar lleno de risas y complicidad, ahora parecía arrastrar una tensión que ninguno de los dos sabía cómo disipar. Aún así, se aferraban a los recuerdos de los días felices. Las veladas de vino y música, los paseos improvisados por la playa, los bailes en el salón sin motivo. Isen se encontraba a menudo mirando a Mia mientras pintaba, admirando la concentración de sus ojos y la forma en que los colores cobraban vida bajo sus pinceles. Seguía queriéndola, de eso no le cabía duda. Mia también miraba a Isen, a menudo sin que él se diera cuenta. Veía al hombre trabajador y dedicado que era, pero echaba de menos al hombre que la hacía reír hasta las lágrimas, que improvisaba picnics en el patio trasero y que parecía ver su alma. Era como si ambos estuvieran atrapados en burbujas paralelas, incapaces de cruzar la barrera que los separaba. Incluso con estas grietas, la rutina seguía como un reloj. Los dos seguían compartiendo momentos tiernos, pequeños gestos que demostraban que el amor aún existía, aunque estuviera sofocado por capas de distancia emocional. Isen seguía llevándole flores a Mia en sus aniversarios de boda, y ella seguía dejándole notas dulces en el bolso antes de viajar. Estos actos, aunque sencillos, eran un intento por parte de ambos de rescatar lo que parecía escapárseles de las manos.
Un día, mientras Isen se preparaba para otro de sus viajes de trabajo, Mia lo observó desde el otro lado de la habitación. Siempre estás yendo y viniendo, comentó, tratando de sonar despreocupada. Para eso está el trabajo, respondió él con una sonrisa. Pero sabes que todo lo que hago es por nosotros, ¿verdad? Mia asintió, pero no contestó. En el fondo, quería que él entendiera lo que las palabras no podían expresar. Los amigos de la pareja, aunque no lo dijeron directamente, notaron el creciente distanciamiento entre ellos. Emily, siempre perspicaz, incluso se lo comentó a Isen en una de las escasas ocasiones en que apareció en una reunión social. Mia te echa de menos, dijo sin rodeos. Isen se sorprendió. Ella sabe que lo hago todo por nosotros, replicó él, casi a la defensiva. Quizás sea hora de demostrárselo de otras maneras, sugirió Emily. De vuelta al trabajo, Isen empezó a planear una sorpresa para Mia. Quería reavivar la llama que parecía haberse apagado. Buscó destinos románticos, compró entradas para un concierto de música que a ella le encantaba y empezó a esbozar un fin de semana perfecto para los dos. Mia, por su parte, intentaba encontrar la manera de lidiar con la sensación de vacío que la consumía. Se sumergió en el trabajo, aceptando invitaciones a exposiciones y eventos artísticos con la esperanza de llenar el espacio que Isen había dejado. Aquella tarde, mientras Mia terminaba un cuadro en vibrantes tonos rojos y dorados, Isen llegó pronto a casa. La observó durante unos minutos antes de anunciar su presencia. Esto es nuevo, dijo, indicando el lienzo. Mia sonrió tímidamente. Es algo que estoy probando, respondió. Había tensión en el ambiente, pero también un atisbo de algo que ambos no sabían definir. Estaba pensando, empezó Isen, vacilante. Deberíamos tomarnos unos días para nosotros. Quizá irnos de viaje, hacer algo diferente. Mia lo miró, sorprendida. ¿Crees que puedes desconectar del trabajo tanto tiempo? Isen se rió, pero había algo serio en su respuesta. Creo que lo necesito. La introducción de la idea trajo un momento de esperanza. Ambos sintieron, aunque solo fuera brevemente, que tal vez había una forma de recuperar lo que habían perdido. Pero lo que Isen no sabía, y lo que Mia no estaba dispuesta a admitir, era que las grietas de su matrimonio eran más profundas de lo que creían. El viaje planeado por Isen podría ser el punto de inflexión que tanto necesitaban. O tal vez fuera el catalizador de una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. El viaje planeado por Isen fue un raro momento de expectativas positivas. Se entregó a los preparativos con dedicación, creyendo que este tiempo juntos sería una forma de redescubrir su conexión con Mia. Para ella, la invitación fue una mezcla de sorpresa y aprensión. Aunque quería estar emocionada, sentía que había algo diferente en los gestos de Isen, como si hubiera una distancia emocional enmascarada por su intento de reconectar. Aún así, Mia aceptó la propuesta, convencida de que tal vez era el principio de una reconexión. Los días previos al viaje estuvieron llenos de pequeños momentos de esperanza. Isen se empeñaba en que todo fuera perfecto y Mia, aunque desgarrada, se esforzaba por estar a la altura de sus expectativas. La noche antes de partir, él entró en el salón con 2 copas de vino en la mano y se sentó junto a ella en el sofá. Mañana será el comienzo de algo nuevo, le dijo sonriendo. Mia le devolvió la sonrisa, pero algo en su mirada parecía distante, como si estuviera sopesando cada palabra. El viaje tuvo un comienzo prometedor. El destino elegido, un balneario, era el marco perfecto para lo que Isen esperaba que fuera una nueva etapa. Pasaron los primeros días en relativa armonía, entre paseos por la playa y cenas a la luz de las velas. Por unos momentos, daba la sensación de que estaban recuperando algo perdido, como si por fin se hubieran quitado de encima el peso de sus responsabilidades. Pero para Mia, estos momentos de alivio se intercalaban con pensamientos contradictorios. Se esforzaba por disfrutar de la compañía de Isen, pero no podía ignorar la sensación de que algo dentro de ella era diferente, como si una sombra se cerniera sobre cada gesto de afecto. Mientras Isen hacía planes para los días siguientes, Mia se perdía a menudo en sus pensamientos, observando el horizonte con mirada inquieta. La cuarta noche del viaje, Isen notó un cambio en el comportamiento de Mia. Durante la cena, estaba más callada que de costumbre, jugueteando con su plato sin llegar a comer. Intentó entablar conversación,
pero sus respuestas eran cortas, casi monosilábicas. Finalmente, decidió abordar lo que parecía estar en el aire. Mía, ¿qué pasa? Pareces muy distante. Ella levantó los ojos, visiblemente incómoda. No es nada, Isen. Solo estoy cansada. Pero él conocía ese tono. No era cansancio, era algo más profundo, algo que ella ocultaba. Decidió no presionarla esa noche, pero la preocupación empezó a crecer en su interior. Al día siguiente, mientras Isen salía temprano para una actividad planeada, Mía se quedó en el complejo. Alegó que se encontraba mal, pero en realidad necesitaba un momento a solas para organizar sus pensamientos. Sentada en el balcón, contempló el mar mientras intentaba lidiar con el torbellino de emociones que parecía a punto de estallar. Era como si el peso de todo lo que había estado sintiendo estuviera a punto de desbordarse y no supiera cómo afrontarlo. Más tarde, cuando Isen regresó, encontró a Mía diferente. Parecía más tranquila, pero también más distante. Se dio cuenta de que tenía el móvil en las manos más de lo habitual, tecleando mensajes y sonriendo discretamente a la pantalla. ¿Algo interesante?, le preguntó con indiferencia. Mía guardó rápidamente el teléfono. No mucho. Solo Emily. Me ha preguntado cómo vamos. Isen intentó ignorar la inquietud que le provocaba aquella escena, pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Durante los días siguientes, empezó a notar pequeños detalles que, por sí solos, podrían no haber significado nada, pero que juntos empezaron a formar un patrón. Mía estaba más reservada, más evasiva. Había momentos en los que parecía perdida en sus pensamientos, desconectada de la realidad que la rodeaba. De vuelta a su rutina tras el viaje, Isen decidió concentrarse en el trabajo, con la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad con el tiempo. Pero Mía seguía mostrando un comportamiento que él no podía ignorar. Salía más a menudo, inventaba excusas para ausentarse durante mucho tiempo y, lo más preocupante, parecía tener siempre el teléfono a mano, protegiéndolo como si fuera un secreto que había que guardar. Isen no era un paranoico, pero no podía ignorar las señales. Empezó a vigilar a Mía más de cerca, buscando respuestas a lo que estaba pasando. Un día, mientras ella estaba en la ducha, vio su teléfono olvidado sobre la mesa. La tentación de cogerlo y averiguar la verdad era casi irresistible, pero dudó. Sabía que una vez cruzada esa línea, no habría vuelta atrás. Aún así, el peso de la duda era insoportable. Finalmente, cedió. Cuando desbloqueó su teléfono, encontró mensajes que confirmaban sus peores sospechas. Había un intercambio constante de mensajes entre Mía y un número desconocido, llenos de palabras que nunca imaginó que ella usaría con otra persona. El tono de los mensajes era íntimo, lleno de una ternura que debería haber estado reservada solo para él. Isen sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Cuando Mía salió de la ducha, encontró a Isen sentado en el salón, con el teléfono en la mano. No dijo nada por un momento, solo la miró con una mezcla de dolor y decepción. ¿Quién es?, fue todo lo que alcanzó a preguntar. Mía se quedó helada, el color se le desvaneció de la cara. Sabía que no podía negarlo. Isen, por favor, escúchame, empezó a decir, pero él la interrumpió. Solo quiero saber la verdad, Mía. Nada más. La tensión en la habitación era casi palpable, y el silencio que siguió fue aún más ensordecedor de lo que podría haber sido cualquier grito. Mía finalmente lo admitió. Era alguien del trabajo, alguien con quien había cruzado límites que nunca debería haber traspasado. Isen escuchó en silencio, cada una de sus palabras penetrando como una cuchilla. No era solo el acto en sí lo que lo destruía, sino el hecho de que ella hubiera decidido ocultarlo, incluso cuando él intentaba salvar lo que tenían. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Mía dudó antes de responder, pero sabía que no podía mentir. Unos meses. Isen cerró los ojos, tratando de procesar lo que acababa de oír. Cada recuerdo, cada momento de duda parecían encajar ahora en un cruel rompecabezas. Se levantó sin decir una palabra más y salió de la casa, dejando a Mía sola con sus pensamientos y remordimientos. Mientras conducía sin rumbo por la ciudad, Isen sabía que aquello no era más que la punta del iceberg.
Algo le decía que había más detrás de la traición de Mia, algo que aún no podía ver, pero que estaba a punto de revelarse. Isen pasó la noche en la cama, con las palabras de Mia resonando como una sinfonía inconexa en su mente. Unos meses. Eso parecía resonar más fuerte que cualquier otra confesión. Intentó encontrar respuestas en el silencio, pero el vacío que lo rodeaba era tan opresivo como el dolor que sentía. Cada detalle de los mensajes que había leído, cada gesto que antes le había parecido trivial, ahora se convertía en una prueba evidente de la distancia que se había producido entre ellos. Sin embargo, había algo más, algo que no podía nombrar, pero que sabía que estaba ahí, oculto. A la mañana siguiente, Isen tomó una decisión. Necesitaba respuestas completas, no solo fragmentos. Llamó a Mia, pidiéndole que buscara un momento para hablar en casa. Su tono era controlado, pero había una firmeza que ella no pudo ignorar. «Estaré allí a las 8», respondió ella, sabiendo que no tenía elección. Cuando Mia llegó, encontró a Isen sentado en el salón, con un sobre en la mano. Sintió que se le hacía un nudo en el estómago, la tensión era casi insoportable. Él la miró, con ojos fríos y concentrados. «Antes de empezar, quiero que sepas que estoy dispuesto a escuchar, pero solo si es la verdad. Cualquier otra cosa será el fin». Mia asintió nerviosa. Se sentó en una silla frente a él y empezó a hablar, con palabras vacilantes. Explicó que su relación con su jefe había empezado inocentemente, una cena después del trabajo que se había convertido en algo más. Lloró, tratando de justificar sus decisiones, pero Isen permaneció inmóvil, como si esperara algo más. «Eso no es todo, ¿verdad?», interrumpió, con voz firme. Mia levantó la vista, confusa y asustada. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, tratando de ganar tiempo. «Siento que hay algo que aún no me has contado. Algo más grande que vosotros dos». Se inclinó hacia adelante y le tendió el sobre. «Y será mejor que seas sincera, porque yo también tengo información». Mia se congeló. Sabía que no podía ocultarlo por más tiempo. Cada fibra de su ser suplicaba escapar, pero Isen no le daría la oportunidad. Respiró hondo y empezó a hablar, con voz temblorosa. «Involucrarme con él no fue solo una elección momentánea. Había algo en juego». Hizo una pausa, como si reunir el valor para continuar fuera una lucha interna. «Me amenazó, Isen. Utilizó información sobre tu empresa, sobre los contratos que gestionabas. Dijo que podía hacerte daño y cedí». Isen parpadeó, confuso. «¿Estás diciendo que te manipuló? ¿Qué fue un chantaje?» «No sabía cómo manejarlo», admitió ella, con lágrimas en los ojos. «Al principio pensé que podía controlar la situación, pero él seguía presionando. Y cuanto más intentaba resistirme, más intentaba involucrarme. Utilizó nuestras vidas, nuestras vulnerabilidades, como palanca». La ira de Isen era palpable, pero había algo más profundo, un sentimiento de traición que iba más allá de Mia. Su jefa no solo había traspasado los límites profesionales, sino que había utilizado información privada de un modo que ponía en peligro la vida entera de Isen. Respiró hondo, tratando de procesar las implicaciones. «Deberías habérmelo dicho», dijo por fin, con la voz cargada de dolor. «Elegiste afrontarlo sola y me dejaste a oscuras, aun sabiendo lo que estaba en juego». «Tenía miedo», respondió ella. «Miedo de decepcionarte, de perderte. Pensé que si mantenía todo bajo control, nunca tendrías que saberlo». Isen sacudió la cabeza con incredulidad. «Y al hacer eso, no solo me defraudaste, sino que destruiste todo lo que teníamos. ¿Lo entiendes, Mia? Todo». Ella bajó la cabeza, incapaz de responder. El peso de lo que había confesado era abrumador, pero lo que más la aterrorizaba era la posibilidad de no recuperar nunca lo que habían perdido. Isen se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «Amenazó mi empresa, mi carrera». «¿Por qué? ¿Qué conseguiría con ello?», preguntó, más para sí mismo que para ella. Mia dudó, pero sabía que tenía que responder. «Él quería controlarme. Pensó que, al tener poder sobre mí, podría obtener información sobre ti y los contratos que gestionabas. Se trataba de aprovechar tu posición en la empresa, Isen».
No se trataba solo de mí. Se trataba de ti. Isen sintió como si el suelo volviera a derrumbarse. No era solo una traición emocional, era un ataque directo a su integridad, a su vida profesional. Miró a Mia, la mezcla de dolor y rabia en sus ojos casi insoportable. Me ocuparé de ello, dijo finalmente, con voz baja pero decidida. Pero no por ti. Lo haré porque no dejaré que destruya lo que he construido. Y después de eso, ya veremos lo que queda. Mia intentó acercarse, pero él levantó la mano, deteniéndola. Ahora no, Mia. Necesito tiempo. Y tú necesitas pensar en lo que realmente significa la honestidad. Porque esto ha ido demasiado lejos. Lo vio marcharse, y el sonido de la puerta al cerrarse resonó en toda la casa. Se sentó sola en el salón, con las lágrimas derramándose por fin libremente. Sabía que lo peor estaba por llegar, pero en ese momento solo podía esperar que aún quedara algo que salvar. Mientras tanto, Isen ya estaba en marcha, decidido a enfrentarse al hombre que había manipulado a su mujer y amenazado su vida. Isen aparcó el coche delante del imponente edificio donde trabajaba el jefe de Mia. La fachada de cristal reflejaba el cielo nublado, presagio de la inminente confrontación. Respiró hondo, intentando contener la ira que bullía en su interior. El hombre al que estaba a punto de enfrentarse no solo era el amante de su mujer, sino también alguien que había amenazado con destruir su vida de forma calculada. Isen sabía que tenía que mantener la calma, pero el peso de la traición y la manipulación hacían flaquear su determinación. Dentro del edificio, el ambiente era tranquilo y profesional. Isen se dirigió a la recepción y preguntó por el hombre. La recepcionista, una mujer joven y bien vestida, lo miró con curiosidad antes de indicarle el camino. Está en la sala de conferencias, pero tendrá que esperar un momento. Está en una reunión. Isen no contestó. Se limitó a asentir y siguió el pasillo, con el eco de sus pasos. Se detuvo frente a la puerta de cristal de la sala de conferencias, desde donde pudo ver al hombre sentado a la cabecera de la mesa, gesticulando mientras hablaba. El contraste entre la serenidad del entorno y la agitación interior de Isen era casi insoportable. Esperó el tiempo necesario para que terminara la reunión antes de abrir bruscamente la puerta. El hombre levantó la vista, sorprendido por la interrupción. «Señor Carter, ¿puedo ayudarle?», preguntó, apareciendo una sonrisa cortés en sus labios, claramente incómodo por la inesperada presencia. «Sí, puede», respondió Isen, con voz controlada pero cargada de tensión. «¿Podemos hablar en privado?». El hombre dudó un momento antes de hacer señas a Isen para que le siguiera al despacho contiguo. En cuanto se cerró la puerta, Isen se cruzó de brazos y se encaró con él. «Lo sé todo». La expresión del hombre cambió, la sonrisa desapareció al instante. Se reclinó en la silla, pero no dijo nada, como si tratara de evaluar la situación. Finalmente, se inclinó hacia adelante, con las manos juntas sobre la mesa. «¿Y qué crees saber exactamente, Isen?». «Sé que utilizaste a mi mujer para intentar manipularme. Sé que utilizaste su información para acercarte a los contratos de mi empresa. Te crees muy listo, pero ahora todo ha quedado al descubierto». El hombre sonrió por un rincón, un gesto que hizo crecer aún más la ira de Isen. «Mia es una mujer adulta. Las decisiones que tomó fueron suyas. Y en cuanto al resto, eso suena más a paranoia por tu parte». Isen dio un paso adelante, con los puños apretados. «Puedes intentar tergiversar los hechos todo lo que quieras, pero tengo pruebas. Mensajes, llamadas telefónicas. Incluso tu patético intento de intimidarla está registrado. Así que no me vengas con excusas». El hombre se le quedó mirando un momento, evaluando la intensidad de Isen. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, con voz ahora menos segura. «Quiero que dimitas. Quiero que abandones la empresa y desaparezcas de la vida de Mia y de la mía. Y si se te ocurre volver a tocar algo que tenga que ver con mi carrera o mi familia, te garantizo que las consecuencias serán mucho peores». Por un momento, el silencio se cernió entre ellos, pesado y sofocante. El hombre pareció considerar sus opciones antes de volver a reclinarse en su silla, ahora con una expresión más resignada. «De acuerdo», dijo al fin. De todas formas ya estaba cansado de esta farsa. «Bien,
respondió Isen, con voz fría. Tienes hasta el final del día para hacerlo. Cuando Isen salió del edificio, su alivio duró poco. Sabía que esto era solo una parte de la batalla. El dolor de la traición de Mia seguía ahí, una herida abierta que no sanaría tan fácilmente. Condujo sin rumbo durante un rato, sumido en sus pensamientos, hasta que se dio cuenta de que no podía volver a casa de inmediato. No mientras siguiera cargando con tanta rabia y confusión. Aparcó en un parque tranquilo y se sentó en un banco a contemplar los árboles mecidos por el viento. El vacío a su alrededor parecía reflejar su estado interno. Mientras miraba el horizonte, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mia. Tenemos que hablar. Por favor, reúnete conmigo en casa. Isen dudó, pero sabía que aquella conversación era inevitable. No podía posponerla para siempre. Volvió al coche y condujo hasta su casa, con el corazón encogido por lo que estaba por llegar. Cuando entró, encontró a Mia sentada en el salón, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Se levantó al verle, pero no se acercó a él. Yo, ni siquiera sé por dónde empezar, dijo, con voz frágil. Entonces sé directa, replicó Isen, sin rodeos. ¿Por qué dejaste que esto sucediera? ¿Por qué me excluiste de la decisión de afrontar algo tan serio? No quería que vieras lo perdida que estaba, replicó Mia, con la voz quebrada. Temía que si lo sabías, eso nos separaría. ¿No te das cuenta de que esconderte solo empeoraba las cosas? Isen sacudió la cabeza con incredulidad. Crees que me estabas protegiendo, pero en realidad lo estabas destruyendo todo. Mia empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no intentó justificarse. Sabía que no había palabras que pudieran reparar el daño. No espero que me perdones, dijo finalmente. Pero necesitaba que supieras que nunca quise hacerte daño. Isen suspiró, agotado. Necesito tiempo, Mia. Necesito entender cómo seguir adelante después de todo esto. Ella asintió, sabiendo que ahora no podía exigirle nada. La casa se quedó en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, tratando de dar sentido al caos en que se habían convertido sus vidas. Isen sabía que el futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, las decisiones que tomaran a partir de entonces marcarían todo lo que vendría después. Isen pasó los días siguientes sumido en la confusión. El enfrentamiento con el jefe de Mia le había aportado una sensación inicial de control, pero también le había dejado un vacío que no podía ignorar. La traición de Mia, aunque dolorosa, ahora parecía entrelazarse con algo aún más complejo, la forma en que sus vidas habían sido manipuladas por otra persona. Cada pensamiento al respecto le hacía cuestionarse sus decisiones, su matrimonio e incluso su propia capacidad de confiar. Mia, por su parte, intentaba mantener las distancias, pero tampoco quería parecer indiferente. Pasaba horas en la habitación que solía utilizar como estudio, pero ahora el desorden creativo que solía ser tan característico de ella parecía ausente. Los lienzos permanecían vacíos, los pinceles intactos. Se sentía paralizada, dividida entre la culpa y el miedo a perder a Isen para siempre. Sin embargo, sabía que presionarle sería inútil. Isen necesitaba espacio y ella tenía que aceptarlo. Una semana después, Isen tomó una decisión. Necesitaba claridad, y eso significaba poner todo en perspectiva. Reservó una sesión con un terapeuta, alguien imparcial que pudiera ayudarle a organizar sus pensamientos. Durante la primera cita, habló poco de los detalles, pero el terapeuta le hizo una pregunta que no dejaba de resonar en su mente: ¿buscas venganza o resolución? Isen no pudo responder inmediatamente. Pensó que enfrentarse al jefe de Mia sería suficiente, pero el peso emocional seguía ahí. Aún no sabía si podría perdonar a Mia o incluso seguir adelante sin ella. Mientras tanto, Mia, en un impulso, decidió visitar a Emily, la amiga de toda la vida que siempre había sido su confidente. Emily sabía lo que había pasado, aunque Mia evitó entrar en demasiados detalles. Cuando llegó a casa de su amiga, la recibió con un cálido abrazo, pero también con una mirada seria. «Sabes que no voy a ponerte la mano en la cabeza, ¿verdad?», dijo Emily, tajante. «Lo sé», respondió Mia, suspirando. «Pero necesitaba hablar con alguien». Emily escuchó atentamente mientras Mia se lo contaba todo. Por primera vez,
Mia puso en palabras no solo los acontecimientos, sino también sus sentimientos, su confusión, sus malas decisiones. Emily permaneció en silencio hasta el final y entonces preguntó, ¿crees que Isen aún te quiere? Mia dudó. No lo sé. Está muy distante. Pero tampoco creo que se haya rendido del todo. Entonces, ¿qué vas a hacer para demostrarle que sigues siendo la persona que él amaba? Porque, sinceramente, las palabras no van a ser suficientes. Mia sabía que Emily tenía razón. Era hora de actuar, pero no sabía por dónde empezar. Al volver a casa, la encontró vacía y el coche de Isen no estaba en el garaje. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor, el silencio de la casa parecía amplificar su soledad. Cogió el teléfono y escribió un mensaje: sé que tengo que demostrarte que soy digna de tu perdón. No espero que suceda de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo. Dime cómo podemos empezar. Isen leyó el mensaje varias veces antes de responder. Estaba aparcado frente a un aparcamiento, intentando decidir si continuar o no con la segunda sesión con el terapeuta. Tras unos minutos, por fin tecleó: no sé cómo empezar. Pero podemos hablar. Cuando volvió a casa esa tarde, encontró a Mia esperando en el salón. Había algo diferente en ella, una mirada de determinación que hacía tiempo que no veía. Se sentaron frente a frente y, por primera vez en semanas, la conversación pareció sincera. Mia habló de sus remordimientos, pero esta vez no trató de justificar sus acciones. Fui débil, dijo. Y en el proceso, terminé poniéndote a ti y a nuestras vidas en peligro. Pero quiero cambiar eso. Isen la escuchó, pero aún no sabía si podía creerla del todo. Necesito tiempo para ver si puedo volver a confiar en ti, Mia. Esto no va a ser fácil para ninguno de los dos. Lo sé, respondió ella en tono tranquilo, pero estoy dispuesta a esperar el tiempo que haga falta. Durante los días siguientes, empezaron poco a poco a reconstruir una rutina, pero ahora todo parecía diferente. Las conversaciones eran más breves, más formales. Isen seguía manteniendo un muro emocional, mientras que Mia intentaba encontrar pequeñas formas de demostrar que estaba decidida a recuperar su confianza. Sin embargo, había algo que Mia aún no le había contado, algo que sabía que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, Isen empezó a investigar más a fondo las acciones del jefe de Mia. Quería asegurarse de que no habría más amenazas para su empresa o su vida personal. Contrató a un investigador privado, alguien que pudiera ir más allá de lo obvio. La información que recibió fue reveladora: el hombre no solo había manipulado a Mia, sino que también estaba implicado en otros planes ilegales dentro de la empresa. Isen sabía que tenía que llevarlo ante las autoridades, pero también sabía que implicar a Mia podría complicar aún más las cosas. Decidió confrontarla de nuevo, esta vez con los nuevos hechos. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Mia en su estudio, pintando por fin. La escena le conmovió de forma inesperada. Era una visión de la mujer que amaba, tratando de reconectarse consigo misma. Tenemos que hablar, le dijo, interrumpiendo el momento. Mia se dio la vuelta, sorprendida. He descubierto cosas sobre él, sobre lo que ha hecho además de todo esto. Y necesito saber, ¿hay algo más que no me hayas contado? Mia dudó y, en ese momento, Isen supo que había algo más. Tenía miedo de cómo reaccionarías, empezó ella. Pero sí, hay algo que debes saber. A Isen se le aceleró el corazón. No sabía si estaba preparado para oír lo que venía a continuación, pero sabía que era el siguiente paso en el largo viaje que estaban emprendiendo. Mia respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, mientras Isen la observaba, agotándose poco a poco su paciencia. En aquel momento, todo parecía suspendido, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Las palabras que ella estaba a punto de decir lo cambiarían todo una vez más, pero esta vez, Isen sabía que tenía que escuchar hasta el final. Mia respiró hondo, sabiendo que las palabras que estaban a punto de salir lo cambiarían todo. Isen, de pie frente a ella, parecía una estatua, impenetrable y a la espera. Bajo el pincel que sostenía, el rojo vibrante seguía corriendo por el lienzo inacabado, como si reflejara el caos que se desarrollaba entre ellos. Me pidió que te diera información, Isen, empezó a decir, vacilante. No solo sobre los contratos, sino sobre ti,
tu rutina, tus hábitos. Nunca le he pasado nada directamente, nunca. Pero, insinuó que sabía cosas que yo no entendía cómo podía saber. Isen entrecerró los ojos. ¿Quieres decir que te estaba utilizando como fuente, aunque tú no te dieras cuenta? ¿Como si te manipulara para que confirmaras cosas? Sí, dijo Mia, con la voz quebrada. No me di cuenta en ese momento. Pensé que eran preguntas al azar, conversaciones casuales. Pero mirando atrás, veo lo ingenua que era, lo utilizada. Empezó a llorar, pero Isen permaneció en silencio, procesando. El impacto de sus palabras parecía desplegarse en su mente como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajan. Contraté a un investigador, dijo con calma. Me ha confirmado que ese hombre estaba implicado en una red de manipulaciones dentro de la empresa. Chantaje, malversación, todo eso. Pero lo que me molesta es que te utilizó, Mia. No solo emocionalmente, sino como una herramienta para acceder a mi vida. Destruyó nuestra confianza, pero tú se lo permitiste. Mia miró a Isen, con la cara llena de lágrimas. Tienes razón. Me equivoqué al no decírtelo desde el principio. Pero no entiendes lo atrapada que me sentía. Cada paso que daba para intentar salir, él me hundía más. No sabía cómo luchar contra él. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Isen respiró hondo, con los hombros caídos en un gesto de cansancio. Sabía que estaba al límite de sus fuerzas. Le denuncié, dijo finalmente. La empresa ya ha iniciado una investigación interna, y las autoridades se encargarán del resto. Ya no se trata de ti ni de mí. Se trata de lo que nos hizo a todos. Mia asintió, sabiendo que era inevitable. ¿Y nosotros?, preguntó por fin, su voz casi un susurro. Isen la miró, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y resolución. No lo sé, Mia. No solo has roto mi confianza, sino que has puesto en peligro todo lo que hemos construido juntos. Necesito tiempo para decidir si esto es algo que podemos reconstruir, o si es algo que debemos dejar atrás. Los días siguientes fueron silenciosos y tensos. Mia intentó dar espacio a Isen, pero la distancia entre ellos parecía un abismo. Isen, por su parte, se debatía entre el deseo de seguir adelante y el dolor de renunciar a lo que una vez había sido una vida compartida. Se sumergió en el trabajo, siguiendo de cerca la investigación sobre el jefe de Mia, ahora oficialmente despedido y enfrentado a cargos penales. Sin el hombre que manipulaba entre bastidores, las cosas empezaron a aclararse. Surgieron otras víctimas, compañeros de trabajo que también habían sido chantajeados o perjudicados. Isen sintió una extraña sensación de justicia, pero no de venganza. Se dio cuenta de que, aunque aquel hombre era responsable de muchas cosas, las decisiones de Mia seguían siendo suyas, y eso era lo que más le molestaba. Una noche, mientras estaba en el salón revisando documentos, entró Mia con una pequeña maleta en la mano. Voy a salir un rato, dijo rompiendo el silencio. Isen la miró, sorprendido. Necesito espacio tanto como tú. Y quiero que tengas el tiempo que necesites para decidir lo que realmente quieres. No quiero estar aquí solo para recordarte lo que pasó. Isen no contestó de inmediato. Se limitó a observar cómo ella se dirigía a la puerta. Todavía no sé qué va a pasar, Mia, dijo finalmente. Pero, espero que encuentres lo que buscas. Ella le miró por última vez antes de marcharse, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Al cerrarse la puerta, Isen sintió una oleada de emociones contradictorias, alivio, tristeza y quizá incluso un toque de esperanza. Sin Mia, Isen empezó a reconstruir su rutina, pero también se permitió reflexionar sobre lo que realmente le importaba. Durante semanas, revisitó recuerdos, buenos y malos, intentando separar lo que era real de lo que había quedado destruido. El terapeuta al que seguía visitando le ayudó a darse cuenta de que su decisión final no tenía que ser sobre el castigo, sino sobre lo que le haría feliz. Mia, por su parte, pasaba el tiempo alejada en la pequeña casa de campo de su familia, lejos del bullicio de la ciudad. Allí empezó a pintar de nuevo, y cada cuadro era una expresión de la confusión interior a la que aún se enfrentaba. Sabía que tal vez nunca podría arreglar las cosas con Isen, pero estaba decidida a reconstruirse a sí misma, independientemente del resultado.
Meses después, Isen y Mia volvieron a encontrarse. Él la citó en un café, un lugar neutral donde podrían hablar sin la presión de la casa que una vez habían compartido. Cuando llegó, parecía diferente. Más tranquila, más centrada. Él se dio cuenta enseguida. Quería verte para darte las gracias, empezó. Por salir, por darte espacio. Creo que ambos lo necesitábamos más de lo que pensábamos. Mia sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. Necesitaba volver a encontrarme a mí misma, Isen. Y espero que tú también encontraras lo que necesitabas. Isen respiró hondo. Creo que lo he encontrado. Y lo que he descubierto es que, aunque te quiero, no sé si puedo volver a confiar en ti. Y sin confianza, no hay forma de que podamos avanzar juntos. Mia asintió lentamente, con las lágrimas amenazando con caer, pero las contuvo. Lo entiendo, dijo simplemente. Ambos salieron de aquella reunión con una extraña sensación de final. No era el final que ninguno de los dos había imaginado, pero era el único posible. Y con eso, cada uno comenzó un nuevo capítulo, separados, pero de alguna manera más fuertes. Si has llegado hasta aquí, dinos qué te ha parecido esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias impactantes como esta. Y recuerda, este canal no apoya bajo ningún concepto ningún tipo de traición. Hasta la próxima.